En mi audiencia de divorcio, mi hija de 7 años le preguntó al juez: ¿Puedo mostrarle algo que mamá no sabe, su señoría? El juez asintió. Cuando el video empezó, toda la sala del tribunal quedó congelada en silencio. El sobre había llegado por mensajería. Papeles de divorcio. Mi esposo, Rick, me estaba demandando por ser una madre y esposa fracasada. Exigía la custodia total de nuestra hija, Saria, la casa y todos los bienes. Afirmaba que yo era emocionalmente inestable y financieramente irresponsable. Me quedé mirándolo, incrédula. Había renunciado a mi carrera para criar a Saria. 7 años preparándole el desayuno, planchándole las camisas, manteniendo la casa impecable, perfecta. Cuando Rick llegó a casa esa noche, lo enfrenté con las manos temblando. ¿Qué significa esto? Me miró con un desprecio frío. Fallaste como esposa. Y como madre, Saria necesita a alguien competente. Contraté al abogado Seth, el único que podía pagar. Revisó cuidadosamente las pruebas de Rick, cada vez más preocupado. Fotos de nuestra casa desordenada. Estados de cuenta de la tarjeta de crédito mostrando compras de lujo que yo nunca hice. Testimonio de la doctora Valencia, una evaluadora parental designada por la corte, afirmando que yo era emocionalmente volátil. Estas fotos se tomaron cuando tuve fiebre durante 3 días. Protesté. Rick las tomó a propósito. ¿Y estas compras? Yo nunca compré eso. Rick usó la tarjeta. Pero era mi palabra contra evidencia física. Revisé el saldo de nuestra cuenta conjunta. $0. Rick había retirado todo durante 6 meses. En casa, Rick actuaba como el padre perfecto. Regalos caros para Saria. Viajes a parques de diversiones. Susurros que la hacían mirarme con confusión. Una noche, noté que Saria dormía con su tablet rota escondida bajo la almohada. No la nueva que Rick le había comprado. La vieja. La agrietada. No entendía por qué. El juicio fue devastador. El abogado de Rick mostró las fotos del desorden. Las facturas de la tarjeta me hacían ver perezosa y derrochadora. Luego declaró la doctora Valencia. Hermosa, elegante, profesional. Aseguró que había evaluado mi crianza y concluido que yo era emocionalmente inestable. Cuando me tocó declarar, mostraron una foto mía gritando, llorando histéricamente. Intenté explicar que Rick me había provocado, insultado, y luego fotografiado mi colapso. Pero soné exactamente como la mujer inestable que ellos describían. Había perdido. Lo vi en el rostro del juez, justo cuando se preparaba para leer su decisión. Entonces Saria levantó la mano. Disculpe, su señoría. El juez la miró sorprendido. Rick se tensó inmediatamente. ¿Sí, Saria? ¿Puedo mostrarle algo que mamá no sabe? Mi corazón se detuvo. ¿Qué podía tener mi hija que yo no sabía? Rick me miró con una sonrisa de suficiencia, probablemente pensando que Saria diría algo que me perjudicaría más. Adelante, dijo el juez. Saria bajó de su silla y caminó hacia el estrado con su mochila. Sacó algo pequeño, el tablet viejo, el que tenía la pantalla agrietada. Rick se puso de pie de golpe. Eso es propiedad privada. Siéntese, señor Harris, ordenó el juez. Saria le entregó el tablet al juez. Él lo tomó y revisó la pantalla. ¿Qué hay aquí? Videos, su señoría. Muchos videos. El juez conectó el tablet a la pantalla de la sala. Presionó reproducir. La imagen apareció. Era nuestro estudio. Rick estaba de pie junto a la doctora Valencia. Ella tenía papeles en las manos. ¿Estás segura de que esto funcionará?, preguntó Rick en el video. He hecho esto antes, respondió Valencia. El truco es documentar todo cuando ella esté vulnerable, enferma, cansada, emocionalmente quebrada. ¿Y si se defiende? No importa. Con mi testimonio profesional y las fotos, cualquier juez fallará a tu favor. Rick la besó, un beso largo, íntimo. Te amo, dijo él. Cuando todo esto termine, nos vamos juntos. Con el dinero de la casa y las cuentas, podemos empezar de nuevo. Valencia sonrió. Solo aguanta un poco más. Actúa como el padre perfecto. Haz que ella se vea mal. Yo me encargo del resto. El video terminó. La sala quedó en absoluto silencio. Miré a Rick. Estaba pálido. Valencia tenía las manos sobre la boca. El juez habló con voz firme. ¿Hay más videos? Sí, su señoría, dijo Saria con voz temblorosa. 17 más. Muéstramelos todos. El siguiente video mostraba a Rick en nuestra habitación, tomando fotos de la casa desordenada. Pero antes de fotografiar, él mismo tiraba ropa al piso, sacaba platos sucios del lavaplatos y los dejaba sobre la mesa. Perfecto, murmuraba para sí mismo. Esto la hace ver como una cerda.
Otro video mostraba a Rick usando mi tarjeta de crédito en una joyería. ¿Para su esposa?, preguntaba el vendedor. No exactamente, respondía Rick con una sonrisa. Otro más mostraba a Valencia en nuestra casa, sentada en el sofá donde supuestamente me había evaluado. Rick entraba y la besaba. ¿Terminaste el reporte? Sí, emocionalmente inestable, incapaz de mantener rutinas, negligente con la menor. Firmé todo esta mañana. ¿Y si alguien revisa tu evaluación? Nadie la revisa. Confían en mi criterio profesional. He hecho esto en 12 casos. Nunca me han cuestionado. Cada video era peor que el anterior. Rick diciéndole a Saria qué responder si alguien preguntaba sobre mamá. Rick vaciando las cuentas bancarias desde su computadora. Rick y Valencia planeando mudarse a Miami una vez finalizado el divorcio. Cuando terminó el último video, el juez se quitó los lentes y los limpió lentamente. Señor Harris, doctora Valencia, tienen 30 segundos para explicarme por qué no debería ordenar su arresto inmediato. El abogado de Rick se puso de pie. Su señoría, estos videos fueron obtenidos sin consentimiento. No son admisibles. Fueron obtenidos por una menor en su propio hogar documentando abuso y fraude. Son completamente admisibles. Siéntese. Rick intentó hablar. Su señoría, esto es, ella me provocó. Yo nunca quise. Provocarlo a conspirar con una evaluadora de la corte para cometer fraude. Provocarlo a robar fondos maritales. Provocarlo a manipular evidencia. Valencia se puso de pie. Su señoría, puedo explicar. Yo tenía una relación con el señor Harris. Sí, pero mi evaluación fue profesional y objetiva. El juez la miró con furia contenida. Doctora Valencia, usted declaró bajo juramento que había evaluado a la señora Harris en 3 sesiones. Los videos muestran que solo vino una vez, y pasó ese tiempo besando al esposo de mi cliente. ¿Llama a eso profesional y objetivo? Valencia se dejó caer en su silla. Miré a Saria. Tenía lágrimas en los ojos, pero mantenía la cabeza en alto. ¿Cuánto tiempo llevas grabando esto?, le pregunté en voz baja. 4 meses, mamá. Desde que escuché a papá decir por teléfono que tú eras un estorbo, 4 meses. Mi hija de 7 años había estado documentando la traición de su padre durante 4 meses. El juez ordenó un receso de 15 minutos. Seth se acercó a mí inmediatamente. Acabas de ganar este caso, completamente. Saria se abrazó a mí. Lo siento, mamá. Sé que debí decirte, pero tenía miedo de que papá lo descubriera y borrara todo. La abracé con fuerza. No tienes que disculparte. Fuiste muy valiente. Cuando el juez regresó, llamó a Rick y Valencia al estrado. Señor Harris, doctora Valencia, he revisado la evidencia. Voy a ordenar lo siguiente. 1. Custodia total para la señora Harris. 2. Manutención completa hasta que la menor cumpla 18 años. 3. La señora Harris recupera todos los bienes maritales, incluyendo la casa y las cuentas. 4. El señor Harris tiene prohibido acercarse a menos de 100 metros de la señora Harris, excepto en entregas supervisadas de la menor. Rick intentó protestar. ¡Eso es injusto! ¿Injusto? ¿Quiere hablar de injusticia? Le robó a su esposa, manipuló evidencia, conspiró con una profesional de la corte. Si fuera usted, aceptaría esta sentencia antes de que decida presentar cargos criminales. El juez continuó. 5. Estoy remitiendo este caso a la Fiscalía para investigación de fraude. 6. Doctora Valencia, su licencia como evaluadora de la corte queda suspendida de inmediato. El Colegio de Psicólogos recibirá copia completa de estos videos. Valencia comenzó a llorar. Rick golpeó la mesa con el puño. El juez los ignoró y me miró directamente. Señora Harris, lamento profundamente que haya tenido que pasar por esto. El sistema falló en protegerla. Pero su hija no falló. Es una niña extraordinaria. Miré a Saria. Ella me apretó la mano. Salimos de la sala de tribunal 1 hora después de firmar todos los documentos preliminares. Rick intentó acercarse en el pasillo. Necesitamos hablar. Seth se interpuso. La orden de restricción empieza ahora. Retroceda. Es mi hija. Es la hija que intentó quitarle a su madre con mentiras. Aléjese. En el auto, Saria finalmente se quebró. Lloró en el asiento trasero durante todo el camino a casa. ¿Papá me va a odiar? No lo sé, mi amor. Pero eso no es tu culpa. Tú hiciste lo correcto. ¿Por qué papá hizo eso? ¿Ya no nos ama? No tenía una respuesta fácil. A veces las personas toman malas decisiones. Eso no significa que seas tú la culpable. Llegamos a casa. La casa que Rick había intentado quitarme.
Seth nos acompañó adentro. Necesito que firmes algunos documentos más, y tenemos que hablar sobre los próximos pasos. ¿Qué próximos pasos? Rick no se va a rendir fácilmente. Va a apelar. Va a intentar desacreditar los videos. Necesitamos prepararnos. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Meses. Tal vez un año. Un año más de batalla legal. Un año más de ver a Rick intentando destruirme. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía la verdad de mi lado. Esa noche, después de acostar a Saria, revisé mi teléfono. Tenía mensajes de números desconocidos, amenazas, insultos. Amiga de Rick, decía uno. Eres una manipuladora que usó a tu hija. Mala madre, decía otro. Obligaste a esa niña a mentir. Bloqueé todos los números. A la mañana siguiente, Seth llamó temprano. Tenemos un problema. ¿Qué pasó? Rick presentó una demanda contra ti. Dice que manipulaste a Saria para grabar esos videos, que la entrenaste para destruirlo. Me senté en la cama, procesando sus palabras. Eso es ridículo. Yo ni siquiera sabía de los videos. Lo sé, pero él va a pelear sucio. Prepárate. Colgué y miré por la ventana. Rick no iba a detenerse. Nunca lo haría. Pero yo tampoco. Esta guerra apenas comenzaba. La demanda de Rick llegó 3 días después. Seth la revisó en mi sala. Dice que tú entrenaste a Saria para grabarlo, que los videos fueron editados, que manipulaste a una menor para destruir su reputación. ¿Cómo vamos a probar que no hice eso? Los metadatos de los videos. Las fechas y horas originales están en el tablet. No hay señales de edición. Contraté a un experto forense digital para certificarlo. ¿Cuánto cuesta eso? $3,000. No tenía $3,000. Apenas tenía dinero para pagar la renta del mes siguiente. Seth notó mi silencio. Puedo esperar el pago. Primero recuperamos tu dinero, luego me pagas. Gracias. Esa tarde, Saria llegó de la escuela callada. Se encerró en su habitación. Toqué la puerta. ¿Puedo entrar? Sí. Estaba sentada en la cama abrazando su almohada. ¿Qué pasó? Los niños en la escuela dicen que soy mentirosa, que inventé cosas sobre papá. Me senté junto a ella. ¿Quién les dijo eso? No sé, pero todos lo saben. Nadie quiere jugar conmigo. La abracé. Era injusto. Ella había hecho lo correcto y ahora la castigaban por ello. Voy a hablar con tu maestra mañana. No, mamá, eso lo hará peor. Tenía razón. Intervenir podía empeorar las cosas. Al día siguiente, Seth me llamó temprano. Tenemos noticias. La fiscalía está investigando a Valencia oficialmente. Encontraron otros 6 casos donde ella dio testimonios cuestionables. ¿Eso nos ayuda? Sí, demuestra un patrón de comportamiento corrupto. No fue un error aislado contigo. Era su método de trabajo. ¿Y Rick? Todavía está libre. No han presentado cargos contra él, pero están investigando el fraude financiero. Esa misma tarde recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. ¿Señora Harris? Sí. Soy Mónica Ruiz. Soy periodista del canal local. Me gustaría entrevistarla sobre su caso. No estoy interesada. Entiendo que es difícil, pero su historia puede ayudar a otras mujeres. La doctora Valencia ha arruinado vidas durante años. Usted podría exponerla. Ya dije que no. Colgué. Seth me había advertido sobre la prensa. Cualquier cosa que dijera podía usarse en mi contra. 2 semanas después, el experto forense entregó su reporte. Los videos eran completamente auténticos. Sin edición, sin manipulación. Esto es oro, dijo Seth. Rick no tiene forma de refutar esto. La audiencia de apelación se programó para un mes después. Mientras tanto, recibí una carta certificada. Era de Valencia. Estimada señora Harris, quiero disculparme por mi comportamiento. Cometí errores profesionales graves. Entiendo si no puede perdonarme. Solo quiero que sepa que asumo completa responsabilidad por mis acciones. Atentamente, doctora Camila Valencia. Le mostré la carta a Seth. ¿Es genuina? Probablemente su abogado le dijo que escribiera esto. Está intentando reducir su condena. No respondas. No lo hice. Rick, por otro lado, me bombardeaba con mensajes desde números diferentes cada vez que bloqueaba uno. Esto no ha terminado. Vas a pagar por destruir mi vida. Saria me va a odiar cuando crezca y sepa lo que hiciste. Guardé cada mensaje. Seth dijo que podíamos usarlos para fortalecer la orden de restricción. Una tarde, mientras Saria hacía tarea en la mesa de la cocina, sonó el timbre. Abrí la puerta. Era la madre de Rick, Elisa. Necesito hablar contigo. Rick tiene orden de restricción, y tú no eres bienvenida aquí. Por favor, solo 5 minutos. La dejé entrar, pero no cerré la puerta completamente. ¿Qué quieres? Quiero ver a mi nieta.
Deberías hablar con Rick sobre eso. Rick no está bien. Perdió su trabajo. La empresa lo despidió cuando se enteraron del caso. Eso no es mi problema. Tienes razón. Pero Saraya no tiene la culpa de nada. Ella necesita a su abuela. Miré hacia la cocina. Saria nos observaba desde su silla. Dame tu número. Lo voy a pensar. Elisa me dio su tarjeta. Se fue sin decir nada más. Esa noche, Saria me preguntó sobre su abuela. ¿Puedo verla? ¿Quieres verla? Sí, extraño a la abuela Elisa. Ella no hizo nada malo. Tenía razón. Elisa nunca me había tratado mal. De hecho, había sido una de las pocas personas que me defendió cuando Rick empezó a cambiar. Voy a pensarlo. 2 días después llamé a Eliza. Puedes ver a Saria. Los sábados por la tarde. 2 horas. Aquí en la casa. Gracias. Te lo agradezco mucho. Pero si Rick aparece aunque sea una vez, se acaba. ¿Entendido? Entendido. El primer sábado, Elisa llegó con galletas caseras. Se sentó con Saria en la sala y jugaron juegos de mesa. Yo me quedé en la cocina, vigilando. Cuando Elisa se fue, Saria estaba sonriendo por primera vez en semanas. La abuela dice que papá está triste. Probablemente lo está. ¿Es mi culpa? No, nada de esto es tu culpa. Tu papá tomó decisiones. Él es responsable de esas decisiones. Seth llamó al día siguiente con más noticias. Valencia aceptó un acuerdo con la fiscalía. Va a declarar contra todos los hombres que le pagaron por testimonios falsos, incluyendo a Rick. ¿Qué significa eso? Significa que Rick va a enfrentar cargos criminales. Fraude, conspiración, robo. Está mirando entre 2 y 5 años de prisión. ¿Y la custodia? Con cargos criminales, no hay forma de que obtenga ni custodia compartida. Tendrás custodia total permanente. Él tendrá visitas supervisadas si acaso. Debería haberme sentido victoriosa, pero solo me sentía cansada. Rick había destruido su propia vida. Yo no tuve que hacer nada excepto decir la verdad. La audiencia de apelación llegó. Rick se presentó con un nuevo abogado. Más joven, más agresivo. Intentó argumentar que los videos violaban la privacidad de Rick, que Saria había sido manipulada emocionalmente, que yo era una madre vengativa usando a mi hija como arma. El juez lo escuchó en silencio. Luego revisó el reporte forense. Los videos son auténticos. No hay evidencia de manipulación. La apelación es denegada. Rick golpeó la mesa. Su abogado tuvo que calmarlo. Esto es injusto. Ella me destruyó. El juez lo miró fríamente. Usted se destruyó solo, señor Harris. Esta corte no tiene más nada que discutir. Caso cerrado. Salimos de la sala. Rick intentó seguirme. Espera, tenemos que hablar. Seth se interpuso nuevamente. La orden de restricción sigue vigente. Aléjese o llamo a seguridad. Rick me miró con odio puro. Esto no termina aquí. Sí, Rick, sí termina. En el auto, Seth sonreía. Ganamos, oficialmente. Pero yo sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Recuperar el dinero. Reconstruir mi vida. Ayudar a Saria a sanar. Ganar en la corte era solo el primer paso. Seth llegó a mi casa con una carpeta gruesa. Recuperamos acceso a las cuentas. Rick tenía $47,000 escondidos en una cuenta que abrió a nombre de su madre. ¿Elisa sabía? No. Él usó su información sin permiso. Ella ya firmó documentos transfiriendo todo a tu nombre. ¿Cuánto recuperé en total? $62,000. No es todo lo que Rick robó, pero es un inicio. Con ese dinero pagué a Seth. Puse el resto en una cuenta de ahorros para Saria y busqué trabajo. Había pasado 7 años fuera del mercado laboral. Mi título en administración estaba desactualizado. Nadie me llamaba. Después de 2 semanas enviando currículums, recibí una llamada. Señora Harris, soy Patricia Morales de la firma Morales y Asociados. Vi su caso en las noticias. No quiero hablar con prensa. No soy prensa. Soy contadora. Y necesito una asistente administrativa. ¿Puede venir mañana a una entrevista? Fui. Patricia era una mujer de 50 años, directa y seria. No me importa que haya estado 7 años sin trabajar. Me importa que sea responsable y honesta. ¿Puede empezar el lunes? Sí. Perfecto. 8 de la mañana. Salario inicial $2,800 al mes. Con aumentos cada 6 meses según desempeño. Era menos de lo que ganaba antes, pero era un inicio. El lunes empecé. El trabajo era simple. Organizar archivos, programar citas, manejar correspondencia. Patricia me trataba con respeto. No me preguntaba sobre Rick o el juicio. Solo me enseñaba el trabajo.
Saria seguía teniendo problemas en la escuela. Los niños la molestaban constantemente. La maestra me llamó para una reunión. Saria se está aislando. No participa en clase. No juega en el recreo. Los niños la molestan por el caso de divorcio. Lo sé. He hablado con ellos, pero necesito su autorización para hablar con los padres directamente. Hágalo. 2 días después, 3 madres me confrontaron en la salida de la escuela. ¿Es usted la que usó a su hija para destruir a su esposo?, preguntó una. No destruí a nadie. Mi esposo se destruyó solo. Mi hijo dice que Saria miente, que inventó videos. Los videos fueron verificados por un experto forense. Son completamente reales. Aún así, involucrar a una niña en problemas de adultos es terrible. Mi hija me protegió cuando nadie más lo hizo. Si eso les parece terrible, es su problema. Me alejé antes de que pudiera decir algo de lo que me arrepintiera. Esa noche, Saria lloraba en su cama. Odio la escuela. Todos me odian. No todos. Tu maestra no te odia. Yo no te odio. Quiero cambiarme de escuela. No podemos pagar una escuela privada ahora. Entonces quiero estudiar en casa. Eso tampoco es posible. Tengo que trabajar. Saria se dio vuelta y no me habló el resto de la noche. A la semana siguiente, Seth me llamó urgente. Rick fue arrestado. ¿Por qué? Violó la orden de restricción. Intentó recoger a Saria de la escuela. ¿Qué? ¿Cuándo? Esta mañana. La maestra lo reconoció y llamó a la policía. Está en custodia ahora. ¿Saria lo vio? Sí, está con la consejera escolar ahora. Deberías ir. Llegué a la escuela en 15 minutos. Saria estaba en la oficina de la consejera, temblando. ¿Qué pasó? Papá estaba afuera de la escuela. Me llamó. Dijo que quería llevarme a desayunar. ¿Qué le dijiste? Le dije que no podía, que tenía orden de no acercarse. Entonces se enojó y gritó que yo lo había traicionado. La abracé. La consejera habló. Los oficiales tienen el reporte. Rick no va a salir pronto. Seth confirmó después que Rick pasaría al menos 72 horas detenido. Luego habría una audiencia para determinar si violó la orden de restricción. Si lo encuentran culpable, puede ir a prisión por hasta 6 meses solo por eso, sin contar los cargos de fraude que ya tiene encima. 3 días después, en la audiencia, Rick se veía demacrado. Tenía barba crecida y ojeras profundas. Su nuevo abogado intentó argumentar que solo quería ver a su hija. Mi cliente está desesperado por mantener contacto con su única hija. No tenía intención maliciosa. El juez revisó los reportes. El señor Harris fue específicamente advertido sobre los términos de la orden de restricción. Ir a la escuela de la menor constituye violación directa. Sentencia: 30 días de cárcel más extensión de la orden de restricción por 6 meses adicionales. Rick explotó. ¡30 días! Por querer ver a mi hija. Los oficiales tuvieron que sacarlo de la sala. Elisa me esperaba afuera. Lo siento mucho. No sabía que iba a hacer eso. ¿Tú le dijiste dónde estaba la escuela? No, él ya lo sabía. ¿Estás segura? Elisa bajó la mirada. Él me preguntó el horario de entrada. Yo pensé que solo quería saber. No pensé que iría. Elisa, si vuelves a darle información sobre Saria, no podrás verla más. ¿Entiendes? Sí, lo entiendo. Lo siento. Las visitas de Elisa continuaron, pero ahora yo supervisaba cada conversación. No podía arriesgarme a que Rick usara a su madre para contactar a Saria. En el trabajo, Patricia me dio más responsabilidades. Empecé a manejar cuentas pequeñas y a preparar reportes financieros básicos. Tienes talento para esto, me dijo. Deberías considerar tomar cursos de actualización. No puedo pagar cursos ahora. La firma tiene un programa de capacitación. Te pagaríamos los cursos si te comprometes a quedarte al menos 2 años. ¿En serio? Necesito gente competente. Y tú eres competente. Acepté. 1 mes después, Rick salió de prisión. Seth me advirtió que probablemente intentaría contactarme. No lo hizo directamente, pero empezaron a llegar paquetes a la casa. Regalos para Saria. Muñecas, juguetes, libros, sin remitente. Seth dijo que técnicamente no violaba la orden de restricción si no había contacto directo. Pero documenta todo. Si se vuelve acoso, podemos pedir otra orden. Saria rechazaba los regalos. No quiero nada de papá. ¿Estás segura? Sí, él mintió. Él intentó quitarte la casa. No quiero nada de él. Guardé los regalos en una caja en el garaje. 2 meses después de salir de prisión, Rick fue formalmente acusado de fraude financiero. La fecha del juicio se fijó para 6 meses después. Valencia ya había sido condenada a 2 años de prisión y había perdido su licencia permanentemente.
Seth me mostró el listado de testigos. Había 12 personas que Valencia había ayudado a defraudar en casos de custodia. Todos iban a testificar. Rick no tiene escapatoria. Con todos estos testimonios está mirando mínimo 3 años. ¿Y después? Después sale y tiene antecedentes criminales. Va a ser difícil que encuentre trabajo. Va a tener que pagar manutención aún estando en prisión. Su vida como la conocía se acabó. No sentí satisfacción, solo cansancio. Rick había tenido todo. Un buen trabajo, una familia, una casa, y lo destruyó todo por codicia y egoísmo. Esa noche, mientras Saria dormía, revisé nuestras finanzas. Con mi salario y la manutención que Rick tendría que pagar eventualmente, podíamos vivir cómodamente. No era la vida que había planeado, pero era una vida honesta, estable, sin mentiras. El juicio de Rick comenzó un martes lluvioso. Seth me pidió que asistiera. Tu presencia refuerza que eres la víctima aquí. No digas nada, solo observa. Me senté en la galería. Rick entró esposado. Me miró una vez y desvió la mirada. El fiscal presentó los videos de Saraya primero, luego los registros bancarios, luego el testimonio de Valencia desde prisión por videoconferencia. El señor Harris me contactó hace 2 años, dijo Valencia. Me ofreció 50,000 por un reporte de evaluación favorable. Yo acepté. ¿Había evaluado realmente a la señora Harris?, preguntó el fiscal. No. Fui a su casa una vez. Pasé 15 minutos allí. El resto fue inventado. ¿Y los otros casos? 12 en total. Todos hombres que querían quitarle la custodia a sus esposas. Todos me pagaron. Todos recibieron reportes falsos. El abogado de Rick intentó desacreditar a Valencia. Usted ya fue condenada. ¿No está testificando para reducir su sentencia? Sí. Pero eso no hace que mi testimonio sea falso. Después testificaron 3 mujeres que Valencia había perjudicado. Una había perdido la custodia de sus 2 hijos. Otra había perdido su casa. La tercera había intentado suicidarse. Cuando terminaron, el jurado estaba visiblemente afectado. El abogado de Rick llamó a un solo testigo, Elisa. ¿Su hijo es buena persona?, preguntó. Sí. Rick siempre fue un buen hijo, un buen padre. ¿Cree que él haría algo para lastimar a su nieta? No. Él la ama. El fiscal se levantó para contrainterrogar. Señora Harris, ¿sabía usted que su hijo abrió una cuenta bancaria a su nombre sin su permiso? Elisa se puso pálida. Yo. Sí, me enteré después. ¿Y sabía que usó esa cuenta para esconder dinero robado de su esposa? No lo sabía en ese momento. ¿Aún así cree que su hijo es una buena persona? Elisa comenzó a llorar. Él es mi hijo. Cometió errores, pero sigue siendo mi hijo. El fiscal no preguntó nada más. Rick no testificó. Su abogado dijo que era muy riesgoso. El jurado deliberó por 3 horas. Regresaron con el veredicto. Culpable de fraude financiero. Culpable de conspiración. Culpable de falsificación de documentos. Rick cerró los ojos. Elisa sollozó en voz alta. La sentencia se daría en 2 semanas. Salí de la corte y conduje directamente a recoger a Saria de la escuela. Ella subió al auto en silencio. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Bien? ¿Solo bien? Mamá, ¿papá va a ir a prisión? Probablemente. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé todavía. Tal vez 3 o 4 años. Saria miró por la ventana. ¿Es mi culpa? No. Ya te lo dije. Nada de esto es tu culpa. Pero si yo no hubiera grabado los videos. Si tú no hubieras grabado los videos, yo habría perdido todo. La casa, el dinero, tu custodia. Papá y la doctora Valencia habrían ganado. ¿Eso es lo que querías? No. Entonces hiciste lo correcto. Las consecuencias son de papá, no tuyas. 2 semanas después fue la sentencia. El juez le dio a Rick 4 años de prisión más 5 años de libertad condicional. Usted abusó del sistema judicial, manipuló a profesionales de la corte, robó de su familia, y luego violó órdenes de restricción. Esta sentencia refleja la gravedad de sus crímenes. Rick fue llevado inmediatamente a prisión. Seth me esperaba afuera. Se acabó, oficialmente. ¿Qué pasa con la manutención? Tiene que pagar $800 al mes, incluso desde prisión. Si no paga, se acumula y tendrá que pagarlo cuando salga. ¿Y las visitas con Saria? Cuando salga puede solicitar visitas supervisadas, pero eso es en 4 años. Para entonces Saria tendrá 11 años. Ella podrá decidir si quiere verlo o no. Esa noche le conté a Saria sobre la sentencia. ¿4 años? Sí. ¿Puedo visitarlo en prisión? Si quieres, sí. No quiero. ¿Estás segura? Sí. Él intentó lastimarte. No quiero verlo. No la forcé.
Los meses siguientes fueron extrañamente tranquilos, sin Rick, sin amenazas, sin drama legal. Patricia me ascendió a asistente senior. Mi salario subió a $3,500 al mes. Estás haciendo excelente trabajo. Sigue así y en un año serás contadora junior. Saria empezó terapia con una psicóloga infantil. Las primeras sesiones fueron difíciles, pero poco a poco empezó a abrirse. Ella tiene sentimientos complejos sobre su padre, me dijo la psicóloga. Eso es normal. Mi trabajo es ayudarla a procesarlo sin culpa. En la escuela, el bullying disminuyó cuando los padres finalmente entendieron que Rick era el culpable, no yo. Una madre se me acercó para disculparse. Juzgué sin saber. Lo siento. Está bien. Solo asegúrate de que tu hijo deje en paz a Saria. Lo haré. Elisa seguía visitando los sábados. Nunca mencionaba a Rick a menos que Saria preguntara. ¿Cómo está papá? Está bien. Me escribe cartas. Pregunta por ti. ¿Qué le dices? Le digo que estás creciendo fuerte y lista. Saria asentía, pero no pedía más detalles. Un año después del juicio, recibí una carta de Rick desde prisión. Querida Elena, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero por favor, deja que Saria me visite. Necesito verla. Necesito explicarle que la amo. Que todo fue un error terrible, por favor, Rick. Le mostré la carta a la psicóloga de Saria. ¿Qué opinas? Saria no está lista, tal vez en un año o dos. Pero forzarla ahora sería perjudicial. Le respondí a Rick con una carta simple. Rick, Saria no quiere visitarte. Cuando esté lista, ella te lo hará saber. No me contactes nuevamente. Elena. No volvió a escribir. 18 meses después de la sentencia, Patricia me ofreció un puesto de contadora junior. Terminaste tus cursos con excelentes calificaciones. Te has ganado esto. El salario era $4,800 al mes. Más de lo que había ganado antes de casarme con Rick. Con ese dinero, moví a Saria a una escuela mejor, más pequeña, con mejores programas de apoyo emocional. Ella floreció allí. Hizo nuevas amigas, se unió al club de arte, sonreía más. Una noche, mientras cenábamos, me dijo algo inesperado. Mamá, ¿crees que algún día pueda perdonar a papá? No lo sé. ¿Tú quieres perdonarlo? No sé. A veces lo extraño, pero luego recuerdo lo que hizo y me enojo otra vez. Esos sentimientos son normales. No tienes que decidir ahora. ¿Tú lo perdonaste? No. Pero tampoco pienso en él todos los días. Ya no tiene poder sobre mí. ¿Cómo hiciste eso? Construí una vida nueva. Una vida donde él no importa. Saria pensó en eso. Yo también quiero eso. Entonces lo haremos juntas. 2 años después de la sentencia, mi vida era completamente diferente. Tenía un trabajo estable. Saria era feliz. Vivíamos cómodamente. Rick seguía en prisión. Elisa decía que se portaba bien y que tal vez saldría en 3 años y medio en lugar de 4 por buen comportamiento. No me importaba. Su libertad o su encierro ya no afectaban mi vida. Había ganado algo más valioso que venganza. Había ganado paz. 3 años después de la sentencia, Elisa me llamó un domingo por la mañana. Elena, necesito decirte algo. Rick sale en 6 meses. Buen comportamiento. Ya lo sé. Seth me avisó la semana pasada. Va a solicitar visitas con Saraya. Eso es decisión de Saraya. Ella tiene 10 años ahora. El juez va a escuchar su opinión. ¿Se lo has dicho? Todavía no. Esa tarde, mientras Saria hacía tarea, me senté con ella. Tu papá sale de prisión en 6 meses. Saria dejó de escribir. ¿Va a vivir con nosotros? No. Él va a vivir con la abuela Elisa hasta que encuentre trabajo. ¿Tengo que verlo? Solo si tú quieres. Él puede pedir visitas, pero tú puedes decir que no. ¿Y si digo que no, él se va a enojar? Probablemente, pero eso no es tu problema. Tú decides quién está en tu vida. Saria pensó por un momento. Quiero pensarlo. Está bien. Tienes 6 meses para decidir. En el trabajo, Patricia me ofreció otra promoción. Vamos a abrir una segunda oficina. Necesito a alguien que la maneje. El salario es $6,500 al mes. ¿Yo estaría a cargo? Sí, con 3 empleados bajo tu supervisión. Acepto. La nueva oficina abrió 3 meses después. Era más responsabilidad, pero también más satisfacción. Estaba construyendo una carrera real. Un mes antes de que Rick saliera, Seth me contactó. Rick presentó una solicitud formal para visitas supervisadas, una vez por semana, 2 horas, en un centro de visitación familiar. ¿Qué dice Saria? El juez quiere hablar con ella directamente, en privado, en su oficina. ¿Cuándo? La próxima semana. Le conté a Saria esa noche. El juez quiere saber qué piensas sobre ver a tu papá. ¿Tengo que decir que sí? No, puedes decir lo que realmente sientes.
Tengo miedo. ¿De qué? De que papá me haga sentir culpable. De que diga que todo es mi culpa. Si hace eso, las visitas se terminan inmediatamente. Por eso son supervisadas. La reunión con el juez fue un miércoles. Saria entró sola a la oficina. Salió 15 minutos después. ¿Qué le dijiste? Que estoy dispuesta a intentarlo. Pero solo una vez al mes. No cada semana. ¿Estás segura? Sí. Mi terapeuta dice que tal vez me ayude a tener cierre, pero no quiero verlo seguido. El juez aprobó visitas mensuales supervisadas por un año. Después se evaluaría si continuar. Rick salió de prisión un martes. Elisa lo recogió. Me envió un mensaje. Ya está en casa. Se ve diferente. Más delgado, más callado. No respondí. La primera visita fue 2 semanas después, en un centro con supervisores entrenados. Dejé a Saria en la puerta. ¿Segura que quieres hacer esto? Sí. Estaré aquí afuera. Si necesitas salir, solo dilo. Entró. Yo esperé en el estacionamiento durante 2 horas. Cuando salió, tenía los ojos rojos pero no estaba llorando. En el auto, le pregunté. ¿Cómo estuvo? Raro. Papá pidió perdón como 10 veces. Dijo que cometió errores, que lo lamenta. ¿Cómo te sentiste? No sé. Parte de mí quiere creerle, pero parte de mí recuerda todo lo que hizo. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. ¿Tú crees que cambió? No lo sé. El tiempo lo dirá. Rick me envió una carta 3 días después. Elena, gracias por permitir que Saria me visite. Sé que no merezco tu perdón. Solo quiero que sepas que estoy trabajando para ser mejor. Conseguí empleo en un almacén. Estoy en terapia. Estoy pagando la manutención atrasada poco a poco. No espero que me creas. Solo necesitaba decirlo. Rick. Le mostré la carta a mi terapeuta. ¿Qué piensas? Que tal vez esté siendo genuino, o tal vez esté manipulando para conseguir más tiempo con Saria. No tienes que decidir ahora. Guardé la carta sin responder. Las visitas mensuales continuaron. Saria decía que Rick se comportaba bien. Hablaban de la escuela, de sus amigos, de cosas normales. ¿Pregunta sobre mí? Le dije una vez. Sí, le dije que estás bien, que tienes un buen trabajo, que somos felices. ¿Qué dijo él? Que se alegra. 6 meses después de las visitas, Rick pidió aumentar a 2 veces al mes. El juez aprobó siempre que Saria estuviera de acuerdo. ¿Qué quieres hacer? Le pregunté. Está bien. 2 veces al mes está bien. Rick parecía estar cumpliendo. Pagaba su manutención. Asistía a todas las visitas. No violaba ninguna regla. Elisa me contó que estaba asistiendo a reuniones de alcohólicos anónimos, aunque nunca había tenido problema con el alcohol. Es parte de su terapia. Dice que le ayuda con la responsabilidad. Un año después de su liberación, Rick me pidió hablar. A través de Seth. Dice que quiere disculparse en persona, sin Saria presente. Solo ustedes dos con un mediador. ¿Para qué? Dice que necesita hacerlo para su recuperación. No le debo nada. Lo sé. Pero tal vez te ayude a ti también. Cierre final. Lo pensé durante una semana. Finalmente acepté. La reunión fue en la oficina de Seth. Rick llegó con ropa simple, jeans y camisa, sin el traje caro que siempre usaba. Me miró y bajó la cabeza. Gracias por venir. Tengo 20 minutos. Habla. Quiero disculparme. Por todo. Por robarte. Por mentir. Por intentar quitarte a Saraya. Por tratarte como si no valieras nada. ¿Eso es todo? No. También quiero que sepas que no espero perdón. No lo merezco. Solo necesitaba decir la verdad. Que fui yo. No Valencia. No las circunstancias. Yo tomé cada decisión que destruyó nuestra familia. ¿Por qué lo hiciste? Porque soy egoísta. Porque quería más de lo que tenía. Porque pensé que merecía algo mejor que la vida que teníamos. Teníamos una buena vida. Lo sé. Y la arruiné. Nos quedamos en silencio. ¿Algo más? Pregunté. Solo una cosa. Gracias por dejar que vea a Saria. Sé que no tenías que hacerlo. No lo hice por ti, lo hice por ella. Lo sé. Y está bien, es lo correcto. Me levanté para irme. Elena, me detuve. Espero que seas feliz. Lo digo en serio. Ya soy feliz, Rick. Esa es la diferencia entre tú y yo. Yo no necesitaba destruir nada para encontrar paz. Salí de la oficina. Seth me alcanzó en el pasillo. ¿Estás bien? Sí, finalmente sí. Esa noche le conté a Saria sobre la reunión. ¿Papá realmente se disculpó? Sí. ¿Le creíste? No importa si le creo o no. Lo importante es que yo ya seguí adelante. Saria asintió.
Yo también quiero seguir adelante. Entonces lo haremos. Y lo hicimos. 5 años después de la sentencia de Rick, mi vida era irreconocible. Patricia se retiró y me vendió la firma. Ahora era dueña de Morales y Asociados. Tenía 12 empleados y clientes en 3 ciudades. Saria tenía 12 años. Estaba en 7º grado con calificaciones excelentes. Todavía veía a Rick 2 veces al mes, pero la relación era cordial, no cercana. Es como un tío lejano, me dijo una vez. Alguien que conozco pero que no es realmente parte de mi vida. ¿Te molesta eso? No, es mejor así. Rick había reconstruido su vida de manera modesta. Trabajaba como supervisor en el almacén. Vivía en un apartamento pequeño. Pagaba su manutención sin falta. Elisa me dijo que tenía una novia, alguien que conoció en terapia de grupo. Se llama Carmen. Es maestra. Parece buena persona. Me alegro por él. Y lo decía en serio. Ya no sentía resentimiento, solo indiferencia. Un sábado, mientras revisaba papeles en mi oficina en casa, Saria entró. Mamá, encontré algo. Tenía el tablet viejo en las manos, el que había usado para grabar a Rick. ¿Todavía funciona? Sí, quería ver los videos otra vez. ¿Los viste? Solo uno. Luego lo apagué. ¿Por qué? Porque me hizo sentir triste. No por papá, por mí. Por la niña de 7 años que tuvo que hacer eso. Me senté a su lado. Esa niña de 7 años fue muy valiente, lo sé. Pero también desearía que no hubiera tenido que serlo. Yo también. ¿Podemos borrar los videos? ¿Estás segura? Sí, ya no los necesitamos. El juicio terminó. Todo terminó. Quiero dejarlo ir. Tomé el tablet y borré cada video. Uno por uno. 17 archivos eliminados. Listo. Se fueron. Saria sonrió. Gracias, mamá. 2 meses después, Rick pidió hablar conmigo, esta vez sin mediador. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi oficina. ¿Qué necesitas? Quiero pedirte algo. Carmen y yo nos vamos a casar. Felicidades. Gracias. Ella quiere conocer a Saria, pero no voy a hacer nada sin tu permiso. ¿Saria sabe de Carmen? Le he mencionado que tengo novia, pero no le he pedido que la conozca. Déjame hablar con ella primero. Esa noche le conté a Saria. Tu papá se va a casar con alguien llamada Carmen. Quiere que la conozcas. ¿Tengo que ir? No. Pero si quieres conocerla, está bien. ¿Tú la conoces? No. Entonces voy a conocerla, para ver si es buena persona. La reunión fue en un parque. Carmen era amable, de voz suave. Le preguntó a Saria sobre la escuela, sus pasatiempos, sus amigos. No intento reemplazar a tu mamá, le dijo Carmen. Solo quiero ser alguien con quien puedas contar si alguna vez necesitas algo. Saria asintió. Está bien. En el auto de regreso le pregunté. ¿Qué opinas de Carmen? Es amable, diferente a la doctora Valencia. Sí, muy diferente. Rick se casó 6 meses después. No fui invitada. Saria asistió con Elisa. ¿Cómo estuvo? Pequeña. Solo familia. Carmen se veía feliz. Papá también. Me alegro. Y era verdad. Rick había pagado por sus errores. Ahora tenía derecho a intentar ser feliz. 1 año después, Patricia organizó una cena de aniversario para celebrar 5 años desde que me contrató. Mira todo lo que has logrado, dijo levantando su copa. De asistente a dueña. De víctima a sobreviviente. No sobreviví. Reconstruí. Es lo mismo. No. Sobrevivir es apenas mantenerse viva. Reconstruir es crear algo nuevo. Patricia sonrió. Tienes razón. Esa noche, manejando a casa, pensé en todo el camino recorrido. La traición, el juicio, la batalla legal, la prisión de Rick, la recuperación de Saria, mi carrera. Había comenzado sin nada. Rick me había dejado en 0, pero ahora tenía más de lo que jamás tuve durante nuestro matrimonio. No solo dinero o éxito profesional. Tenía paz, tenía dignidad, tenía una relación honesta con mi hija. En casa, Saria estaba haciendo tarea en la mesa del comedor. ¿Cómo estuvo la cena? Bien, Patricia está orgullosa de mí. Yo también estoy orgullosa de ti, mamá. ¿Por qué? Porque después de todo lo malo, no te rendiste. Seguiste adelante. La abracé. Nosotras seguimos adelante, juntas. 2 años más pasaron. Saria tenía 14 años. Rick seguía casado con Carmen. Tenían un hijo juntos. Un niño de 1 año llamado Lucas. Saria tenía un medio hermano. La idea era extraña pero ya no dolorosa. ¿Quieres conocer a Lucas?
Le pregunté cuando Rick se lo propuso. Ya lo conocí. Es lindo, muy pequeño. ¿Cómo te sientes al respecto? Es raro, pero está bien. Papá tiene una familia nueva. Yo tengo mi familia contigo. Todos seguimos adelante. Exacto. Rick nunca volvió a pedir perdón después de aquella reunión en la oficina de Seth. Sabía que no lo necesitaba. El perdón no era el punto. El punto era que ambos habíamos encontrado maneras de vivir después del desastre que él creó. Valencia salió de prisión después de cumplir 2 años. Escuché que trabajaba en un call center. Había perdido su licencia permanentemente. No sentí nada cuando me enteré. Ni satisfacción ni pena. Solo indiferencia. Las personas que me lastimaron ya no tenían espacio en mi mente. En el aniversario número 7 desde el divorcio, Seth me invitó a almorzar. Quiero mostrarte algo. Sacó un documento. La manutención atrasada. Rick pagó la última cuota la semana pasada. Está completamente al día. Bien por él. También quiso que te diera esto. Era un cheque. Por $5,000. ¿Qué es esto? Dice que es compensación adicional. Por todo el tiempo que perdiste. No está obligado legalmente, pero quiere hacerlo. Miré el cheque. No lo necesito. Lo sé, pero tal vez Saria sí, para la universidad. Está bien. Lo guardaré para ella. Seth sonrió. ¿Sabes qué es lo increíble de tu historia? ¿Qué? Que ganaste sin destruir a nadie. Rick se destruyó solo. Valencia se destruyó sola. Tú solo construiste tu vida nueva. Esa era la única opción. No, muchas personas habrían buscado venganza. Habrían querido verlo sufrir más. ¿Para qué? Su sufrimiento no me devuelve el tiempo perdido. Solo construir algo mejor hace eso. Esa noche, mientras Saria y yo cenábamos, ella me preguntó algo inesperado. Mamá, ¿alguna vez te arrepientes de haberte casado con papá? A veces, pero luego te miro a ti y sé que todo valió la pena. Aunque te haya lastimado. Aunque me haya lastimado, porque sin ese matrimonio no te tendría a ti, y tú eres lo mejor que me ha pasado. Saria sonrió. Tú también eres lo mejor que me ha pasado a mí. Esa noche, después de acostar a Saria, me senté en mi oficina en casa. Miré alrededor, las paredes con mis diplomas, los premios de la firma, las fotos de Saria creciendo. Esta era mi vida ahora, construida desde cero, sin ayuda de Rick, sin venganza, solo trabajo, dignidad y amor por mi hija. Había ganado algo que Rick nunca podría quitarme. Había ganado mi libertad, y eso era la victoria más grande de todas.